Hola, bienvenidos a Jueves de Video Podcast. Este es un espacio en donde hay una opinión que está atravesada por mi formación como psicólogo y como todas estas vivencias que yo he tenido en el ejercicio de mi profesión. Yo me dedico a la psicoterapia, me dedico a acompañar a las organizaciones en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de habilidades blandas y también soy profesor universitario. Y he tenido experiencia en muchas cosas de la psicología y cada vez que vivo cosas en mi carrera y en mi profesión aprendo un montón de cosas y también se me prenden un montón de reflexiones acerca de cosas de la vida. Mi objetivo con este canal es proporcionarle a la gente temas que pueda reflexionar y que estas reflexiones los lleven a cuidarse a sí mismos a través de técnicas, estrategias o simplemente tener información que sea relevante para sus vidas. Y esa es la razón por la que hoy quiero hacer un especial énfasis al tema de hoy, que es la autoactitud. Hablamos en psicología de una cosa que llamamos los autoesquemas. Entonces, los autoesquemas son la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen. Y a mí me gusta hablar también de autoactitud. La autoactitud obviamente depende de estos tres que ya te mencioné. El autoestima es el amor que te tienes, cómo enfocas o cómo trabajas el amor propio hacia ti. El autoconcepto es lo que piensas de ti, cuál es los conceptos, el concepto que tienes de ti, valga la redundancia, lo que piensas, la idea que tienes acerca de qué tipo de persona eres o ese tipo de preguntas que nos hacemos sobre nosotros mismos. Y la autoimagen es la relación que tienes con cómo te ves, ¿sí? Cómo tiene que ver es con el cuerpo. Así que estos tres son tres elementos que combinados generan una autoactitud. Todas las actitudes, decía Likert por allá como en 1960, tienen tres componentes. El componente cognitivo, que vendría siendo el autoconcepto, el componente emocional, que vendría siendo la autoestima, y el componente actitudinal, que vendría siendo la autoimagen o el cuerpo o la forma en que te mueves. Así que hoy quiero preguntarte, ¿cuál es la actitud que tienes hacia ti mismo? La actitud es algo que nosotros presentamos hacia otra cosa, es decir, es la postura que elegimos tomar frente a algo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a los cómics? O sea, si me preguntas a mí, mi actitud frente a los cómics es, pienso, es decir, desde el punto de vista cognitivo, que son muy interesantes, que son una gran fuente de creatividad y aprendizaje, que son una metáfora supremamente potente y que tienen mucha información para dar acerca de lo que es nuestra cultura. Lo que siento es mucha fascinación, mucho bienestar, mucha felicidad y me siento agradecido de poder haber entrado al mundo de los cómics y de leer y de ver las películas y de tener los muñequitos y todo este tipo de cosas. Y lo que hago es, desde ahí, como todo lo que estoy hablando, la forma en que estoy hablando, la forma en que me estoy moviendo, tiene que ver con esa actitud que tengo hacia los cómics. Y en la vida en general tenemos actitudes hacia las cosas, hacia las personas. ¿Qué actitud tienes hacia tu papá desde estos tres componentes? ¿Qué piensas, qué sientes y qué haces con respecto a tu papá? O con respecto a tu ciudad, o con respecto a los gobernantes del país en el que estás. Entonces, estos tres componentes conforman la actitud y lo vivimos todo el tiempo y tenemos una libertad para pensar, sentir o hacer lo que nosotros queramos. Ahora bien, ¿te has hecho la pregunta de cómo es tu actitud hacia ti mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te sientes al respecto de ti mismo? ¿Y qué haces contigo? ¿Cómo te tratas? Y esa es una gran pregunta. Yo soy un convencido de que cuando trabajamos en la forma en que nos hablamos, la forma en que nos tratamos, la forma en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos, podemos hacer un montón de transformaciones.
Así que haciendo ya después este recuento teórico acerca de lo que es la actitud y cómo esta teoría de la actitud la puedo trasladar a la teoría de la autoactitud, te quiero invitar a que pongas en práctica las siguientes cosas, y es, básicamente son preguntas, las preguntas son muy potentes. La primera pregunta es, ¿cómo te hablas? ¿Cómo es la forma en que te refieres a ti mismo? Cuando hablas contigo, cuando estás frente al espejo, ¿qué cosas te dices? ¿Es una voz autoritaria? ¿Es una voz regañona? ¿Es una voz amorosa? ¿Es una voz de cuidado? ¿O es una voz que te consiente? Etcétera. ¿Cómo te hablas? ¿Cuáles son las frases que te dices? ¿Cuáles son los objetivos que te dices? En algún momento de mi historia, por ejemplo, yo me decía mucho, José, eres un idiota. Pero ¿cómo eres tan estúpido? O no, tú no eres capaz de hacer eso. Esos eran mis diálogos internos en algún momento de mi vida. Hoy por hoy soy más amoroso y me trato bien. Me digo cosas como, tú puedes, tú eres capaz, se vale equivocarse, se vale estar molesto, se vale estar triste y otra gran cantidad de información que trato de hacerlo de manera amorosa. Cambié una voz autoritaria y autoexigente por una voz amorosa. Y también la pregunta es, ¿qué haces contigo mismo? ¿Qué comes? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te mueves? Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la forma en que tú te tratas automáticamente le está dando un mensaje inconsciente a que los demás te traten de ese modo. Si tú te hablas mal, si tú te tratas mal, si tú no te cuidas, es muy probable que los otros no lo hagan. Y al mismo tiempo también bastante probable que tú los diálogos que tienes contigo y las agresiones que tienes contigo las vuelques hacia los demás. He encontrado en mi trabajo como terapeuta que es muy frecuente que cuando yo soy una persona agresiva, malgeniada y que respondo de manera irritable hacia los demás, es bastante probable que también lo sea conmigo mismo. Así que hoy te invito a que te preguntes, ¿cuál es tu actitud y cuál es la forma en que te tratas? ¿Y qué cambios le vas a hacer a esa autoactitud? Como siempre, muchas gracias por estar aquí en jueves de video podcast. Iba a decir autopodcast, pero no, creo que no sería muy aunque debo decir que para mí este es un ejercicio de reflexiones, casi que un diario personal que se convirtió en un video público. En estos jueves de video podcast son básicamente eso, reflexiones que a través de mi vida personal y de mi ejercicio profesional me permiten publicar una opinión acerca de lo que yo creo que es la autoactitud y de cómo la autoactitud puede ir transformando tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, comentar, proponer temas y lo más importante, comparte esta información. Siempre tengo, y lo que más me gusta de las redes sociales es la posibilidad que con un solo clic le puedo enviar a alguien una información importante. Y que si a mí no me parece importante, por lo menos me haga la pregunta, ¿será que esto a alguien le sirve? No me interesa que llenes mi canal de likes, no me interesa que llenes mi canal de seguidores, y sí me interesa que lo compartas y que esta información pueda generar un impacto positivo e importante en la vida de otros y así sucesivamente se genera una cadena de transformación. Feliz jueves de podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.